En esta ocasión, las charlas giran en torno a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son innovación, emprendurismo y nuevas competencias para los trabajos del futuro en el contexto de post-pandemia. Hemos tenido muchísimas charlas con muchos docentes extranjeros invitados de diversos países, y bueno, en este caso nos acompañan María Teresa Lozano Soto de la Universidad de Anáhuac Mayab. Ella es doctora en Ciencias de la Educación y actualmente se encuentra desarrollando actividades como docente, en la Universidad de Anáhuac Mayab en materia de arquitectura. Y tenemos a Rafael Gómez Rocha de la Universidad de Cartagena, quien actualmente se encuentra cursando el Magíster en Educación Superior. Darles la bienvenida a todos y para comentarles a las dos personas que van a exponer, vamos a hacer la siguiente modalidad, 20 minutos cada uno, ¿sí? Para que expongan el tema. María Teresa, si querés comenzar vos los primeros 20 minutos, yo te aviso más o menos cuando estemos llegando al final de esos 20 minutos y le doy el pie a Rafael para que continúe. A los participantes decirles que todas sus dudas las coloquen en el chat y finalizadas las dos ponencias vamos a leer esas consultas para que los dos exponentes las puedan responder, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes. Como ya me hicieron el favor, Sofía hizo el favor de presentarme. Yo trabajo en la Universidad de Anáhuac Mayab. Mi primera carrera es la arquitectura. Tengo un doctorado en educación y un doctorado en arquitectura. Y trabajo en la Escuela de Arquitectura y también en la Escuela de Emprendimiento. Me doy clases de liderazgo y de emprendimiento también. Y el día de hoy estoy para hablarles un poquito acerca de los retos que hemos tenido en la formación a distancia y un poquito también de mi disertación doctoral, chiquitito, prometo, muy chiquitito, que precisamente habla de la implementación de materias en línea, pero en este caso completamente en línea. La pandemia nos ha traído una serie de retos y aprendizajes muy grandes. Ha tenido muchos problemas que todos hemos vivido, todos hemos tenido pérdidas, todos hemos visto circunstancias difíciles, pero también ha tenido un lado positivo, como dicen los gringos, un silver lining, un borde de plata. Y para mí ese borde de plata son todas las oportunidades que se han abierto a raíz de esto. ¿Por qué? Porque yo estoy en esto de la educación asíncrona en línea desde el año 2013, ya luego platicaremos de eso. Y de alguna manera hubo muchas cosas que nunca pude hacer o que no hice, porque, estar aquí con ustedes en un seminario internacional, viviendo yo en México y siendo el seminario en Argentina, en otro momento hubiera sido una utopía. El poder viajar como se hacía antes a estos seminarios, no solamente era una cuestión de ser aceptado, también implicaba tener los medios económicos y el tiempo para poder viajar, la disponibilidad. Y el día de hoy tuve en la mañana una presentación y ahorita estoy con ustedes y en el Inter di 2 clases a mis alumnos. Y eso es gracias a la magia de las tecnologías, a la magia de las aulas virtuales y lo que nos permite hacer. Yo estoy muy agradecida por eso. La imagen que vemos aquí es de hace un par de semanas. Es una ponencia que me tocó dar en una mesa, también así como esta. Esta mesa se llamaba Cambio, en un congreso de arquitectura de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, que también fue desde luego virtual, y que tuve esta posibilidad. Una compañera que también entró me hizo el favor de tomar la fotografía, y aquí abajito tenemos en el cuadro debajo a una de mis alumnas que entró también. Invité a mis alumnos y en esa ocasión entraron, y ella inclusive comentó cómo eran mis clases asíncronas y mis clases síncronas, porque estaba conmigo en una clase asíncrona y en una clase síncrona. Entonces fue muy rico y muy bonito. Y estas cuestiones son cosas que nos ha brindado la pandemia. Yo podría hablar de muchas experiencias que he tenido y que empecé a tener precisamente desde alrededor del año 2008 por medio de la plataforma Skype, pero este tipo de cuestiones de congresos internacionales es algo que se ha abierto a raíz de la pandemia. Yo estoy muy agradecida por eso.
¿Qué ocurre con mi universidad cuando hablamos de términos de educación? Bueno, mi universidad fue pionera, inclusive porque la red de universidades Anáhuac es una red completa, y mi universidad fue pionera en la educación a distancia desde el punto de vista de la educación asíncrona en línea. Empezamos desde hace mucho, mi disertación doctoral fue precisamente desarrollando una materia en línea para la Escuela de Arquitectura y ya teníamos un camino andado cuando esto empezó. Esto nos ayudó porque logramos tener ya una plataforma educativa abierta y ya los maestros teníamos un cierto entrenamiento, no toda la planta, pero sí por lo menos la mitad, un cierto entrenamiento en el manejo de plataformas educativas, pero nuestras materias eran asíncronas o síncronas presenciales. Síncrono es al mismo tiempo, pero este nuevo modelo de tener clases síncronas al mismo tiempo no se dio hasta el momento en que se desató la pandemia y se cerraron las escuelas. Eso no existía como oferta educativa y fue algo que nos tocó vivir como a todos los demás. Ya en ese momento la universidad tomó la decisión de no cerrar puertas, de no cerrar, sino seguir dando clases de forma virtual, y a los profesores se nos capacitó, como a muchos otros les debe haber pasado, a tambor batiente. En cuestión de una semana ya habíamos todos recibido los tutoriales para tomar clases en línea. Aquí tengo una imagen de un correo que nos puede permitir para que vean más o menos cómo era esto, ¿no? Donde nos tuvimos que meter y tuvimos que aprender el manejo de plataformas como Zoom o Teams ya para dar clase síncrona, que era algo que no manejábamos, el manejo de las salas pequeñas, todas estas cosas que ahora hacemos, ¿no? Y esto nos hizo ponernos un poquito en los zapatos de los alumnos. Yo creo que esto fue muy positivo porque pudimos entender. Yo daba clases en línea desde hacía mucho, pero no acababa de entender cómo se sentían mis alumnos, hasta el momento en que yo tuve que tomar clases y me di cuenta de lo frustrante que es tener dudas y no poderlas resolver en el momento. El tener que trabajar para tratar de solucionar estas dudas o esperar hasta que el profesor te conteste. ¿Y qué pasó? Bueno, yo puedo hablar de la experiencia nuestra. Y en este proceso nos entendimos, ya habíamos muchos, mi universidad da muchísima capacitación a los profesores y había mucho trabajo para trabajar como facilitadores del aprendizaje, pero había compañeros que seguían trabajando con el modelo clásico. Este proceso nos hizo a todos entender que ya no podíamos ser únicamente expositores y que un curso no puede ser únicamente subir un repositorio de contenidos. No es posible. Si teníamos que dar una materia síncrona, era imprescindible que el material estuviera cuidadosamente explicado. Y si vamos a dar materias síncronas en línea, necesitamos esta interactividad y participación para poder mantener el interés del alumno. Entonces tuvimos que invertir y tratar de manejar distintos recursos. Aquí tenemos algunos de los recursos más socorridos, como el aula invertida, que como todos sabemos es el hecho de brindar al alumno las presentaciones o materiales que antes dábamos en clase, se las damos al alumno. Claro, debe ser algo ya muy masticadito, ¿no? Para que el alumno lo lea antes de clase. Y cuando llega a la clase, el profesor ya tiene una serie de dinámicas y de trabajos que los alumnos van a resolver en equipo. Y como número uno, se dedica a contestar todas las dudas que haya, y entonces la aplicación del aprendizaje se da dentro del aula. Ese es el aula invertida. Requiere mucho trabajo de planeación, pero ayuda mucho. Es muy buena, no para usarla todos los días, pero sí como para cambiar las dinámicas y lograr captar la atención de los alumnos. El trabajo en equipo es un clásico. Aquí lo que hacemos nosotros es dividirlos en salas pequeñas, asignar un trabajo para hacer, dividirlos en salas pequeñas e ir entrando de sala en sala para solucionar dudas, para ver la participación, inclusive para hacer comentarios referentes a determinadas cuestiones con cada equipo, y de esa forma logramos tener una atención más cercana y personalizada con los alumnos. Y desde luego la gamificación, que es el aprender jugando. Para la gamificación se han desarrollado muchísimas aplicaciones, pero no solamente tenemos las aplicaciones, la gamificación existía desde antes de que empezara toda esta cuestión
de las TICs. Es el hecho de inventar juegos o hacer actividades que sean un poquito como juego y que enganchen al alumno en la clase. Nosotros reiniciamos la modalidad híbrida desde septiembre de 2021 y en ese momento volvimos a recibir otro entrenamiento masivo para poder trabajar con modalidad híbrida. En mi institución el 75% de las aulas ya tiene cámaras y micrófonos para poder estar el docente en la clase y dar clase a los alumnos que están allí y que al mismo tiempo haya interactividad con los alumnos que siguen estando desde casa. ¿Sí? A mí todavía no me toca la modalidad híbrida porque las materias que me tocó impartir este semestre son totalmente en línea o los alumnos que están tomando la clase tomaron la decisión de quedarse todo el semestre en línea, aunque sea síncrono, y entonces así estamos. Pero ya tengo muchos compañeros que están impartiendo clases y nuestra experiencia es que el profesor va y tiene 4 alumnos o 5, cuando mucho en la clase, y el grueso del grupo sigue estando en línea, aún estando en la localidad y teniendo la posibilidad de acudir. Hasta ahorita han elegido muchos quedarse en casa, y esto tal vez podría ser por la cuestión de las vacunas y los contagios que todavía puede haber. ¿Cuáles son los retos en la clase virtual síncrona, en la que ocurre al mismo tiempo? Para mí, uno de los retos más grandes es el poder mantener la comunicación y la interactividad con los alumnos cuando tenemos las pantallas negras. Esto que tenemos aquí es una imagen de una presentación en clase, donde está una servidora, una profesora invitada, y el único que tiene la pantalla prendida es el presentador. Y como podemos ver, aquí tenemos puras pantallas negras. Es un reto muy grande porque no sabes si te están o no te están escuchando. Yo realmente hago que los alumnos participen. Obligarlos a tener la pantalla prendida no siempre es posible. El ejemplo clásico es una servidora que tiene ahorita echada a perder la pantalla de mi ordenador y por eso estoy participando con el celular. Pero en realidad no puedes saber cuándo el alumno puede o no puede usar la pantalla. Yo lo que hago es obligarlos a usar emoticones o comentarios en el chat. Estoy constantemente preguntando y la asistencia no se condiciona a una pantalla prendida, pero sí a una interactividad durante la clase. ¿Cómo ven los estudiantes el problema de las clases? Bueno, aquí tenemos 2 imágenes también tomadas de unas presentaciones recientes, donde ellos en una clase de emprendimiento tenían que buscar un problema y tratar de empezar a plantear soluciones. Y este equipo en concreto decidió hablar de la educación a distancia, porque para este equipo en concreto la vida es una tragedia y sienten que no está funcionando. Entonces ellos plantearon el punto de vista de ellos como alumnos de lo difícil que es mantenerse concentrados. ¿Ok? Y ellos, yo considero, porque muchos dicen que prefieren las clases presenciales y sin embargo ahorita no están regresando. Pero yo creo que esto también tiene que ver mucho con la necesidad tan grande de socializar que tiene el estudiante en esta etapa de la vida. Es una de las etapas donde la socialización es más importante y esa parte ha sido frustrada por la situación actual. Bueno, ahorita muy rápidamente, ya vi que me queda poquito. En cuanto a la educación asíncrona en línea, es aquella en la que el maestro y el alumno no coinciden. Cada quien ingresa al curso en el momento en el que puede o desea. Este tipo de educación es distinta, este tipo de educación lo que hace es que el alumno debe trabajar por sí mismo, permite la autogestión del alumno y ayuda en la mayoría de las universidades que ya lo tienen hecho, ayuda para hacer varias competencias como la autogestión y el autoaprendizaje, la programación del tiempo, todo esto ya funciona. En el momento en que yo hice mi disertación doctoral, la inquietud era porque la Escuela de Arquitectura estaba siendo presionada para iniciar las clases con materias asíncronas en línea y tenían una inquietud muy grande con respecto a si en una materia, en una carrera donde necesitas tener tanta tridimensionalidad, sería posible dar materias todas únicamente en línea. Sería posible conseguir el mismo rendimiento académico y así fue como hicimos nuestra investigación.
Tuve todas las facilidades, sin embargo, esta investigación doctoral, que debió haber durado 3 años, duró casi 5, porque a la hora de estar echando a andar esto, de hacer los instrumentos, este era un proyecto serio, no era una cuestión teórica, empezamos a tener problemas a la hora de medir el rendimiento. Al principio lo hicimos con un curso totalmente presencial y un curso totalmente en línea. Tuvimos problemas con el comparativo de los instrumentos y en 2014 se volvió a lanzar los dos grupos, las dos, pero en este caso con una materia totalmente en línea y otra totalmente presencial, pero a la hora de utilizar los instrumentos, esos sí eran automatizados y estaban en la plataforma. Por eso se le llamó una materia de integración media de tecnologías. ¿Cuáles fueron los instrumentos que usamos para medir esto? Un pretest y posttest. ¿Sí? Este pretest, posttest se les dio al inicio como un test de conocimientos generales de la materia, y bueno, los alumnos lo olvidaron porque no tenía calificación. Y cuando iban a hacer el examen final, sin haberles dicho que iba a estar, esto formó parte del repaso para el examen, se les hizo nuevamente este test y así se pudo sacar el comparativo. Este test, pretest, posttest, fue esencial porque aquí los alumnos no habían estudiado en ninguno de los casos para el test, una manera de poder medir si realmente había habido un aprendizaje. Tuvimos también tareas digitales al final de cada unidad, una serie de preguntas que eran calificadas por la misma plataforma, porque al ser una servidora la profesora en ambas materias, era necesario que hubiera una imparcialidad y esto se logró por medio de la calificación digital y las evaluaciones digitales que también se calificaron por medio de la plataforma. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, aquí tenemos la gráfica de lo que fue el pretest y posttest. En el grupo presencial con integración media de tecnologías y en el grupo totalmente en línea. Y como pueden ver, existe una brecha grande entre las calificaciones de los chicos que no estudiaron para ninguno de los dos exámenes en cuanto a los promedios y el aprendizaje, a excepción de este chico que es una verdadera rareza. No sabemos por qué fue, ¿no? Porque más él estaba en el grupo presencial. Esto es un poquito más de las gráficas de resultados, donde podemos ver el análisis de las medias. Y esto que tenemos aquí son las calificaciones de los exámenes donde los chicos sí estudiaron. Y podemos ver que las diferencias, aunque sí tenemos un poco más de calificación en los 3 casos, en el grupo presencial, la diferencia no es tan grande que sea estadísticamente significativa. Por lo que se determinó que sí había habido un aprendizaje. Las ventajas, por lo menos esa es una reflexión de una servidora, de un curso en línea, totalmente en línea para los estudiantes, son desarrollo de capacidad de autogestión, desarrollo de capacidad crítica, administración del tiempo, competencia consigo mismo y no con los demás, análisis de la propia evolución en el aprendizaje de la materia y análisis de errores. Quiero aclarar que las tareas digitales, y eso era parte de la pedagogía, las podían presentar hasta 5 veces. Podían mejorar su calificación presentando una y otra vez. Y que los bancos de preguntas, en el caso de estas tareas digitales, eran mayores al porcentaje. Esto es, se creaban bancos de preguntas de 15 o 20 preguntas y le aparecían al alumno únicamente 10 preguntas para que hubiera una aleatoriedad y él siguiera recibiendo preguntas nuevas. Esto fue el equivalente a una gamificación, donde ellos se picaban y volvían a entrar y volvían a contestar y se mantuvieron abiertas siempre hasta antes del examen que hubiera, para que ellos pudieran usarlas inclusive para repasar. Cuando en algún caso alguna respuesta estaba mal puesta, ellos se comunicaban conmigo y me decían, esta pregunta no está correcta porque aquí están mis contenidos y aquí está lo que hay en la materia y esto no está bien. Entonces, este tipo de análisis de errores que en un momento ayudaron, porque yo tenía un equipo que me estaba ayudando a cargar los exámenes y hubo errores, hicieron ver que la capacidad de análisis y la capacidad crítica funcionan. Desde entonces hemos implementado 10 materias asíncronas diferentes en arquitectura, urbanismo y humanidades. Tenemos una materia de liderazgo y una de emprendimiento también, que hoy en día se imparten en la modalidad multisede. Es decir, ya no solamente estamos a nivel local en Yucatán, sino estamos dando clases en todo el país. Y siendo honestos, hoy en día, a raíz de la pandemia, tenemos alumnos en Belice, en Colombia, en El Salvador,
Tenemos chicos en muchas partes que están tomando clases. La metodología ha funcionado bastante bien y se actualiza constantemente aprovechando nuevas opciones disponibles de gamificación y nuevas aplicaciones que permiten enriquecer los contenidos. Lo que utiliza actualmente en mi universidad no es solamente mi metodología, sino que ha incluido cosas que también han aportado otros maestros y gracias a Dios tenemos un muy buen material. La realidad es que independientemente de la modalidad y de la clase que se imparta, la planeación y adecuada dosificación de los contenidos es imprescindible. No importa si el curso es totalmente en línea o síncrono en línea. La realidad es que en este tipo de educación ya no hay lugar para la improvisación. Necesitamos planear y planear muy cuidadosamente lo que vamos a hacer en cada sesión, porque ahí es donde reside el verdadero éxito. Y debemos, en el caso de las materias síncronas, porque en la asíncrona no puedes hacer cambios, tú tienes que tener la materia lista y lanzarla desde antes y no puedes hacer cambios. En una materia síncrona, como las que hacemos ahorita en Zoom, sí podemos hacer algunos cambios. Lo que se sugiere es tener un background de varias cosas distintas para poder modificarlas de acuerdo al grupo. Y aquí tenemos un par de referencias con respecto a lo que hay aquí. La tesis de una servidora no ha sido publicada, pero está a la disposición de quien lo desee. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias, María Teresa. Controlaste re bien el tiempo, así que no hizo falta que te avise nada. Así que ahora Me da vamos a mucho seguir. gusto, era mi temor, o sea, no quería Sí, yo. no, perfecto, perfecto. Vamos a seguir con Rafael. Así que cuando quieras, Rafael, empezar a presentar y comenzar la charla. Debe ser posible que ya se pueda ver. Sí, ahora sí, Rafael. Ok, bueno, bien. Inicio con una breve presentación. Nuestra moderadora nos hizo un avance. Bueno, Rafael Gómez Rocha, yo soy docente, soy economista con especializaciones en finanzas, en gerencias, y en este momento prácticamente me falta un capítulo para la tesis de maestría en educación superior con la UNAD de Chile. Y digámoslo así, he podido vivir las dos situaciones que se vienen presentando a raíz de la pandemia. Y esto lo digo porque soy docente en una entidad unos 8 años, en otra 12 años. Me refiero que soy docente en dos instituciones. Una de modalidad presencial que tuvo que hacer el cambio, es la Fundación Universitaria Unicolombo, que actualmente trabaja bajo la línea de la virtualidad por las razones ya conocidas. Y la otra, la Universidad de Cartagena, que tiene tanto programas presenciales como programas a distancia. Ahí también soy tutor, que es la expresión que se utiliza cuando hablamos de programas a distancia en la Universidad de Cartagena. Y en Unicolombo, que es la Fundación Universitaria, docente. O sea, son las dos situaciones que se vienen presentando. Entonces, digamos que por esa condición viví los dos escenarios, o he vivido y vivo los dos escenarios que se han presentado. Bueno, hoy yo les vengo a hacer una charla acerca de las estrategias y los retos que tiene la estrategia a raíz de toda esta situación que se viene presentando. Dejo inicialmente una cita porque creo que todos los que estamos aquí somos, digamos así, creyentes de la educación como la forma de transformación al hombre y a la sociedad. Solo a través de ella podemos pensar en un futuro de bienestar y prosperidad como elemento esencial. Entonces, hablando un poquito de experiencia, voy a tratar de hacer un resumen en las dos situaciones que he vivido desde el punto de vista presencial y desde el punto de vista de educación a distancia, que ya venía elaborando desde 2010. Como en primer caso,
Y igual, como ya nos había dicho, entendiendo, doctora, la institución Unicolombo, que su modalidad era presencial, se vio abocada a este cambio vertiginoso hacia la virtualidad por todas las circunstancias conocidas. Igual pasó circunstancias de que hubo necesidad de capacitación del docente y aprendizaje de nuevas aplicaciones de aprendizaje o nuevas formas de acceder a aplicaciones de los estudiantes. Nos encontramos también situaciones muy similares, parecidas, en el sentido de que ese cambio que se presentó, que nos tomó así, digamos, repentino, en el caso particular, pude asumirlo un poco mejor en entender que ya venía trabajando con educación a distancia. Pero muchos docentes tuvieron que asumir esto de una forma, digamos así, brusca. Y eso originó que en los primeros momentos se dio un proceso de adaptación, de aprendizaje. Iniciamos con Classroom como elemento, después con Meet, y se fueron dando estos aprendizajes. Eso hace parte de como esa estrategia, como un elemento esencial de poder alcanzar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, tuvimos que enfrentarnos al diseño de todas las estrategias de nuevos métodos, de nuevas actividades, ¿verdad?, de nuevas didácticas, con el fin de alcanzar los objetivos que se planteaban entonces en la educación. En este ámbito del cambio de la presencialidad a la virtualidad, encontramos, por ejemplo, estudiantes que, a pesar de que eran muy buenos en las redes sociales, tenían dificultades en, por ejemplo, acceder a un MIC, los trabajos que se les asignaban. Entonces había que pensar cómo diseñar estrategias que ayudaran a ese estudiante a cumplir sus objetivos de aprendizaje. Y en la primera etapa usamos herramientas básicas, tableros virtuales o pizarras virtuales, por ejemplo. Usé mucho el Hydro en esa condición, pero vi una segunda etapa de capacitación de la universidad donde ya ampliamos el conocimiento de estas aplicaciones y se fue mejorando mucho la formación en ese campo. Entonces, digamos que la experiencia indica que hubo que diseñar nuevas estrategias de motivación. También nos ocurría cuando en una clase veíamos la pantalla y bueno, ese estudiante se encuentra atento, ese estudiante está siguiendo los temas y especialmente asignaturas, por ejemplo, matemática financiera, que también la desarrollo, otras asignaturas, donde exige una atención y una concentración. Entonces, si empezaron a diseñar estrategias como activar en mayor medida las participaciones de los estudiantes, hacer exámenes simulados, hacer preguntas a los estudiantes, hacer ejercicios donde una parte de la nota, un porcentaje de la nota total correspondía a todas esas participaciones que se daban en el aula virtual, en la presencialidad. Y diseñar los exámenes de acuerdo a las circunstancias, dado que igual que pasó o pasa en la distancia, en la virtualidad ahora de los presenciales, uno de los retos era que, a diferencia del pasado, que el estudiante se controlaba, por decirlo así, en la presentación del examen estaba en un aula con unas condiciones, digamos, estrictas o controladas, donde su atención era presentar el aula. Aquí tuvimos que repensar los exámenes virtuales, teniendo en cuenta que tenían todo el acceso a la información, teniendo en cuenta de que en ese acceso tenían los MIC, las grabaciones, los libros, las pizarras. ¿Cómo garantizar un aprendizaje en esa situación? Había que diseñar una estrategia y, por ejemplo, se tomó la decisión, en el caso particular, de hacer exámenes más de preguntas situacionales que de preguntas de desarrollo o de preguntas de relación, con el fin de alguna forma llevar al estudiante a ese proceso de aprendizaje y que no simplemente se copiara una respuesta y obtener una nota. Esto hace parte también del tema de las estrategias de la motivación intrínseca, de despertar en el estudiante
el interés por aprender su asignatura como parte de la formación profesional. Entonces, en ese sentido, logramos unos avances en formación, por lo menos mantuvimos unos niveles promedios igual en términos de rendimiento académico. Esa situación también se vive en la educación a distancia, en ese mismo sentido de mirar las evaluaciones que realmente cumplan con los objetivos a los cuales se han diseñado. Igual que en la distancia y en la educación presencial, una de las situaciones que se ha tenido que manejar es el problema del acceso a la virtualidad. Todos pasamos a la virtualidad, pero resulta que muchos estudiantes que eran de bajo ingreso en la universidad que soy docente, la presencialidad, a pesar de que es una universidad privada, tiene muchos estudiantes que vienen de condiciones económicas desfavorables y encontrábamos muchas veces que resultaba que no se conectaban o que el celular no era el adecuado para poder hacer las tareas asignadas y encontraban esas dificultades. Entonces teníamos que trabajar estrategias asincrónicas, usar, por ejemplo, el WhatsApp que ha sido una mensajería instantánea aceptada por muchos, sobre todo los jóvenes, correo electrónico, Classroom como elemento de actividad sincrónica, con el fin de propiciar la participación de los estudiantes en las actividades, hacer esas retroalimentaciones por esos medios. Muchos estudiantes trabajaron un 80-70%, quiero decir, estudiantes con condiciones económicas, digamos, no muy buenas, usando el apoyo de estos medios. Entonces, era en la experiencia unos elementos que digamos, nos llamó la atención y que como institución a veces se escapa, aunque sea el deseo de lograr reducir, digamos, esa diferencia o ese número de estudiantes que no tienen acceso por esas condiciones. En nuestro país, en Colombia, una noticia reciente decía que solo el 50% de los regiones apartadas están conectadas. Un tema que, bueno, aquí se están tomando, digámoslo así, acciones para lo mismo. En el campo de la educación a distancia, a pesar de que ya veníamos usando apoyos virtuales tecnológicos para el desarrollo de clases o de clases, no, de tutorías, también tocó hacer unas adaptaciones a las estrategias que veníamos desarrollando. Aquí les muestro, por ejemplo, que a medida que pasan los tiempos y que lo marcamos en generaciones, siempre ha habido retos, y los retos de cambio de la educación plasmada en la estrategia, en las actividades, los métodos. Educación no fue ajeno a eso. En la primera generación, las estrategias fueron básicas, básicamente. Acá en nuestro país había una radiodifusora nacional y el estudiante lo que hacía era un formulario guiado por una voz, un locutor en una emisora nacional, y así aprendió muchas generaciones. Entonces, eran unas estrategias que solamente impulsaban lo que era el autoaprendizaje individual. El estudiante no tenía oportunidad de compartir, de trabajo colaborativo, inclusive no tenía oportunidad de revisión de la evaluación porque recibía posteriormente la calificación. Eso fue modificándose con los tiempos, ya en una segunda generación ya se incluyeron medios tecnológicos, pero digamos que de pronto para uno ahora es un poco ya atrasados o de tiempo atrás, como por ejemplo los cassettes, ya habían las primeras computadoras, inclusive hablamos de los primeros videobeams, ya había medios tecnológicos, pero todavía no había una plataforma virtual y una conexión de redes que es lo que va a generar o pasar a la tercera fase, que es la tercera generación, que ya es prácticamente virtual, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas había unos retos y en el campo de desempeño, bueno, yo inicié ya con la tercera generación porque teníamos una plataforma virtual y trabajábamos
en medios asincrónicos. Todavía, fíjense, en ese momento la virtualidad era más bien un apoyo, no se veía en ese sentido como un medio vital, porque la concesión de educación a distancia, por lo menos en los primeros instantes de que inicié, era una educación que implicaba un encuentro con el tutor en un momento determinado, el cual era el que iba a orientar en la educación, en las dudas que tenía el estudiante en ese proceso de educación. Por ejemplo, el modelo actualmente consiste en que existen unas etapas en ese modelo. Esa etapa tiene unas estrategias, tiene una didáctica. Entonces, en un primer momento, el estudiante debe hacer su estudio individual, la estrategia de autoaprendizaje, con las guías del tutor o las orientaciones del tutor acerca de los temas, la utilización de la plataforma en sentido que está el curso ya registrado y cada unidad está definida para que hagas esa primera aproximación al aprendizaje, al conocimiento. Ya en una segunda etapa se debe reunir en grupos, lo que acá llamamos CIPAS, donde van a compartir su experiencia de aprendizaje, donde deben de surgir dudas y de ahí, una vez que de esa reunión debe salir un documento que le sirve al docente de seguimiento y debe salir todas las dudas que son las que se llevan al tercer encuentro tutorial. No es clase por la condición de educación a distancia. En la experiencia que tengo, he tenido cursos de segundo, de quinto, de séptimo, noveno y ahora décimo en educación a distancia. Sin embargo, cuando inicio siempre les recuerdo el modelo, porque a pesar de estudiantes que están en séptimo, algunos a veces no ponen en práctica modelo y piensan que uno llega a una clase. Digo, no, una clase no es eso, es un encuentro tutorial donde a través de estrategias colaborativas y cooperativas, el estudiante, digamos así, las dudas que surgen en los otros momentos, las despejo. Puede ser, por ejemplo, te medio un panel, puede ser por preguntas, puede ser con diferentes técnicas que se pueden hacer. Posiciones, pero no tanto, porque la exposición se presta más para un tema de presencialidad o la mecánica de la presencialidad. ¿Qué experiencia les comento aquí? Las experiencias. Las estrategias de autoaprendizaje les comenté que hay un estudio previo. Deben de hacer un documento que se llama protocolo. En el protocolo individual y grupal, ese documento que les mencioné deben estar que se aprendió en su autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo entre el mismo grupo de estudiantes. Y aparte de eso, tenemos unos presaberes que se aplican antes de la tutoría, como los dos elementos, digamos así, de incentivo, estrategia al autoaprendizaje, a la lectura previa. Hay unos protocolos colaborativos y para el aprendizaje ya de comprensión de los temas, también usamos lo que llamamos talleres sustentables. Entonces, estos talleres tienen una función, y la función es que el estudiante muestre a través de ellos la comprensión de los temas. Entonces, esos talleres pueden ser a través de estudios de caso, usamos estudios de caso para interpretar la información y conocimiento adquirido. Otro caso es la sustentación de los mismos, como estrategia que usamos para el proceso de aprendizaje. ¿Qué encontramos? Primero, lo que les mencioné, en el caso de la presencialidad que se presentó, también se presenta acá. Por lo menos en mi caso, la preocupación, de que el aprendizaje sea efectivo para el estudiante a través de las diferentes estrategias. Esta estrategia de los protocolos, los talleres, de pronto son estrategias un poco direccional en el sentido que ellos plasman un documento, hay que hacer una retroalimentación y se hace posteriormente esa retroalimentación. Hay unas estrategias también, ahora con la pandemia,
la situación es que se supone que debíamos asumir, o sea, era más fácil asumir este cambio porque veníamos en esa modalidad. Repito, la modalidad a distancia con apoyo a medios virtuales, así se definía. Hoy en día es totalmente virtual por las circunstancias. Entonces, por ejemplo, estrategia, empezamos a usar los videos, la elaboración de videos, que también se podía usar anteriormente, pero en esta oportunidad entonces el estudiante desarrolló unas competencias para usar, por ejemplo, un medio como el Meet para hacer una reunión entre ellos, grabar un video y llevarlo el día del encuentro. En ese encuentro hacemos análisis de los contenidos, de la capacidad de comprensión del tema, es decir, el estudiante debe mostrar comprensión del tema y eso implica que sea capaz de interpretar en la exposición el conocimiento. Y otros elementos que hacen parte de la formación, como tiene que ver con la presentación a tiempo, los apoyos que utilizan para tal fin. En términos del examen había comentado que, bueno, una estrategia de tanto de elementos situacionales, como también reuniones donde comparamos, porque el tema del examen están expuestos en los talleres y hacemos comparaciones entre la nota que el estudiante saca en el taller y la nota que saca en el examen individual. Y eso es un indicador muy interesante porque asumimos que si un taller le va bien, la nota del examen debe ir en ese sentido. Y a veces nos encontramos con unas situaciones de pronto que da a entender que algo no es, no funcionó como debería hacer, es decir, porque un estudiante le va bien en un taller y por qué no le va bien un examen. Y ahí es donde se entra entonces a detectar ese estudiante y acercarse con virtualidad y abordarlo para encontrar dónde o qué circunstancias lo llevaron a este estudiante de pronto a no mantener ese rendimiento académico que presentó en el taller. Entonces, Rafael, perdón, te quedan unos 2 minutitos, así que... Listo, perfecto. Okay. Y entonces, ¿cuáles serían los retos? Muy rápidamente, los 2 minutos, gracias. Los retos es cómo afrontamos todas estas tecnologías futuras que se presentan en pos de una mejor educación. Aparte de la estrategia que ya conocemos, ahora se nos presenta que esta evolución tecnológica replantea dentro de la estrategia los métodos, las actividades, las didácticas que hay que usar. Mencionan como algunos, por ejemplo, Maker, que es muy interesante. Es como, vamos a resumirlo como un laboratorio y llevarlo al aula, donde se construye por asociatividad, elaboran. Eso se presentó mucho para los temas industriales, pero se está llevando al aula como un método de aprendizaje, una estrategia de aprendizaje. La inteligencia artificial con metaverso, mire, esto en principio uno pensaba que era lejísimo. Ya sabemos que Facebook cambió a Meta, pero Team ya está creando unos avatares para que en las reuniones como estamos nosotros ahora, los avatares sean los que se interactúe. Eso en la educación va a ser muy impactante porque el proceso de educación va a cambiar cuando se podamos hacer aulas o se puedan hacer aulas totalmente virtuales y ahí se puede hacer toda una serie de estrategias interesantes al respecto. Y esto es interesante, Machine Learning, y que tienen que ver con estos programas que con inteligencia artificial que en ciertos niveles ayudan a los estudiantes porque hacen análisis de respuesta, debilidades, formulan respuestas, como un apoyo sin el docente en los procesos educativos. Y un reto al final, una reflexión, todo esto está ayudando a aumentar las capacidades, el saber hacer del estudiante, de los futuros profesionales. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿y las competencias del ser que son tan importantes y fundamentales hoy en día? Tenemos que tener reto de diseñar estrategias que conlleven a esta estrategia, que no queden de pronto en una sensación como que una escala de jerarquía como segunda, no, son muy importantes, la sociedad nos está demostrando. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias Rafael, muchísimas gracias María Teresa. No sé si alguno de los participantes quiere dejar alguna pregunta en el chat para que les hagamos a los disertantes. Todavía tenemos unos minutitos, así que si quieren dejar alguna pregunta pueden hacerlo. Les agradezco igualmente muchísimo a los dos. Realmente muy interesante el panel, así que bueno, muchas gracias también por la buena predisposición a los dos. Sí, María Teresa, veo que levantaste la mano. Mira, es solamente un comentario como tip. El problema de la copia del estudiante de la información en un examen totalmente en línea, esa era una de las inquietudes más fuertes que había en aquel momento. Lo que hicimos fue ir creando con estas pequeñas tareas que hacíamos en cada unidad, se iba creando un gran banco de preguntas que no son solamente de opción múltiple, hay de relacionar, hay de distintos tipos. Entonces se crea este gran banco que cuando tú multiplicas por la cantidad de unidades, si estás poniendo un mínimo de 20 preguntas en cada examencillo que pones, y tú tienes 20 unidades, pues ya tienes allá 400 preguntas, que tú las puedes meter en modo aleatorio para el examen final. Y en realidad son más, salen más preguntas. Entonces estamos teniendo unos bancos gigantescos de preguntas que se meten en modo aleatorio. Y entonces cada examen es único. El alumno entra y su oportunidad aparece distinta, tanto las preguntas como el orden de respuesta aparecen diferentes. Entonces, con eso y un reloj de temporizador, la copia se vuelve prácticamente imposible. Yo tengo, de hecho, porque al inicio lo hicimos, todavía el siguiente año después de esto, la directora seguía insistiendo en que se hicieran los exámenes dentro del laboratorio cómputo, aunque la clase fuera totalmente asíncrona, por el temor a la copia. Entonces tengo fotografías de todos los ordenadores de los alumnos abiertos con todas las preguntas distintas. Los alumnos ni siquiera intentan copiar porque no pueden, voltean hacia el otro lado y hay otra cosa y te lo paso como tip. Es un tip que ha funcionado como maravilla y esa sí es una de las cosas que mi universidad ha adoptado para evitar la copia.